Seguro que has escuchado alguna vez que los ciclos económicos, en particular la Gran Depresión y la crisis del 2008, fueron causa de la desregulación, de las fuerzas malignas del libre mercado, y que, como un ángel caído del cielo, llegó el regulador y las políticas intervencionistas para poner en su sitio a banqueros y sacarnos a todos del atolladero. Pues me temo que no te han contado toda la historia. Hoy por fin podrás entender de una manera muy sencilla cuáles son las verdaderas causas detrás de la Gran Depresión y la crisis del 2008, desde una perspectiva de la escuela austriaca de la economía. Para ello haremos un resumen del libro de Axel Kaiser, La miseria del intervencionismo, que recomiendo mucho si queréis iniciaros en la economía y entender las bases fundamentales de la escuela austriaca. Dejaré un link en la descripción por si os interesa el libro. Deciros que tengo pensado empezar una sección en el canal en la que suba resúmenes de libros de economía para principiantes, para que podáis iniciaros en esta ciencia y entender las propuestas de las diferentes escuelas de la economía. Dicho esto, vamos a ello. Lo primero que hay que dejar claro es cuál es el propósito de este libro. Este pretende refutar aquellas teorías que achacan al libre mercado las crisis económicas y financieras. Para ello se valdrá de las teorías de la escuela austriaca, una corriente diversa que aúna disciplinas como la historia o el derecho para conseguir dar una versión completa del porqué de los sucesos económicos. Esta escuela pretende también huir del reduccionismo matemático que asola la economía desde hace décadas. Pero claro, ¿por qué escuchar a esta gente? ¿No son los austriacos cuatro locos libertarios a los que nadie hace ningún caso? Pues bueno, solo deciros que en el palmarés de la escuela austriaca está haber sido los únicos que predijeron la caída del socialismo años antes de que sucediese. Y lo mismo con la Gran Depresión, el acuerdo de Bretton Woods, incluso la crisis de 2008. Vistos estos resultados, lo mínimo que podemos hacer es escuchar lo que tienen que decir. En el primer capítulo, Alex Kaiser nos explica cómo surgen realmente los crashes y depresiones. Existen 4 mitos que los economistas han repetido sin cesar sobre la Gran Depresión. El primero es que el crash del 29 fue un fenómeno propio del sistema capitalista. El segundo es que la recesión se convirtió en depresión fruto de la negativa del presidente Hoover a intervenir la economía. El tercero es que el gobierno de Roosevelt salvó al sistema capitalista gracias al intervencionismo y el masivo gasto público. Y finalmente, el inicio de la Segunda Guerra Mundial permitió a los Estados Unidos salir definitivamente de la crisis gracias al fuerte aumento de gasto público que supuso. Pues bien, vamos a ir uno por uno desmontando estos mitos. Que los ciclos son inherentes al capitalismo ha sido contestado por economistas como Murray Rothbard. Uno de los argumentos más básicos que nos da es que en el mercado siempre se tiende a un equilibrio entre oferta y demanda. Esto significa que en condiciones normales, en un mercado que no está intervenido, no se puede producir un periodo expansivo que no esté respaldado por inversión y ahorro. Veamos un ejemplo para entenderlo. Si la demanda de ladrillos aumenta, la reacción del mercado será una subida de los precios, para copar con esa nueva demanda. Y como los precios han subido, más gente estará interesada en producir ladrillos, entonces se producirá un nuevo ajuste entre oferta y demanda, llegando hasta un punto de equilibrio. La única forma de que se produzca, por ejemplo, una sobreinversión en ladrillos, es que el mercado mande señales equivocadas a los productores. Dicho de otra forma, para que los productores la líen mucho con sus predicciones, tienen que pensar que existe una demanda creciente y que las personas están realmente demandando nuevos ladrillos cuando esto no es así. Si más tarde esto no sucede, quebrarán. En lo que difieren los economistas es sobre todo en explicar de dónde salen las señales equivocadas. Krugman, por ejemplo, un famoso economista, cree que el motivo de estas señales equivocadas es que haya una caída en la demanda efectiva, que se produce porque los consumidores, víctimas de una especie de proceso psicológico, dejan de demandar. La solución, de modo muy simplificado obviamente, es imprimir dinero y gastarlo para reactivar la demanda. Este economista no da cuenta de 3 hechos fundamentales. El primero es el clúster de errores. Es muy difícil explicar cómo miles y miles de emprendedores durante el ciclo económico tienden a equivocarse colectivamente todos a la vez. Keynes achacaba estas equivocaciones a una especie de animal spirits o fuerzas psicológicas que llevaban a los inversores a tomar decisiones irracionales. El segundo hecho que no contesta es por qué los ciclos económicos se repiten una y otra vez. ¿Qué pasa? Que cada cierto tiempo se produce este fenómeno psicológico. Y el tercero es que tampoco explica por qué el periodo de expansión es mucho mayor en los órdenes más elevados de la producción, por ejemplo en minería o construcción. Visto el problema, veamos cuál es la propuesta, de manera muy esquemática, de la escuela austriaca para explicar el ciclo económico. Todo parte del tipo de interés. Este es el precio del tiempo. Es la diferencia entre el precio de los bienes presentes y los bienes futuros. Es lo que se paga cuando te dan dinero prestado. En una economía que no esté intervenida, cuando existe más ahorro, los tipos de interés serán más bajos, porque hay más dinero para prestar. Y cuando los tipos de interés
suban, será porque hay menos ahorro en la economía. Como he dicho, cuando el ahorro aumenta, se lanza una señal al mercado para ponerse a invertir, porque hay más recursos disponibles en la economía. El ahorro, es decir, el no consumo, es lo que permite crear bienes de capital, ordenadores, infraestructuras, etcétera, que mejoran la productividad, y con ello se producen más y mejores bienes de consumo para las personas, que mejoran a su vez su calidad de vida. Llega un punto en el que los bienes de capital se vuelven obsoletos y requieren nueva inversión o simplemente cambiarlos completamente. Esto supone que siempre se requiere un nivel mínimo de ahorro en la economía. Es muy importante entender la diferencia entre dinero y riqueza. El dinero al final no deja de ser un medio de cambio. La riqueza, en cambio, son los bienes y servicios que puedes comprar con ese dinero. Entonces, si imprimimos más dólares o euros, pero existen los mismos bienes y servicios que antes, lo único que pasará es que subirán los precios, pero no podrás comprar más y mejores cosas. En esencia, que la población no será más rica que antes. Lo que hace rica a la población son las mejoras de productividad, que vienen de la mano de los bienes de capital, del ahorro, de la inversión, de producir más y mejores bienes en menos tiempo. Eso es lo que hace realmente rico a un país. Entendiendo cómo funciona el tipo de interés, se hace mucho más sencillo comprender por qué los bancos centrales son los verdaderos causantes del ciclo económico. Estos bancos suponen una centralización del crédito en manos del Estado, cosa que por cierto ya predijo Marx en el Manifiesto Comunista. Esta centralización se produce a través de un banco nacional o internacional que controla el tipo de interés y la emisión de moneda por parte de los estados. Los bancos centrales pueden incidir en la tasa de interés presionándolo a la baja, fijando así el precio del crédito o el precio al que prestamos dinero. Una de las formas más clásicas de hacerlo es a través de operaciones de mercado abierto. Básicamente lo que hacen los bancos aquí es comprar securities o bonos del Estado, por ejemplo, que tienen los bancos en su poder. Entonces, los bancos centrales le compran imaginaos, Goldman Sachs o JP Morgan, le compran los bonos del Estado y le dan a cambio dinero. Esto supone que JP Morgan o cualquier otro banco tiene mayor liquidez en su poder, por lo cual podrá prestar más dinero a la gente y esto tenderá a impulsar a la baja los tipos de interés. Pero, ¿de dónde sacan los bancos ese dinero? Respuesta simple: lo imprimen o lo crean de la nada. Es decir, todo ese dinero no tiene ningún respaldo real por bienes y servicios. Y aquí está la clave del ciclo económico. Lo que hacen estos bancos es reducir artificialmente el tipo de interés, haciendo rentables proyectos de inversión que de otra forma no lo serían. Así, los inversores comienzan a demandar bienes y servicios para sus proyectos. En particular, aumenta mucho la demanda de bienes de capital, pues la rentabilidad de estos proyectos se calcula a futuro utilizando los tipos de interés presentes. Entonces, si los tipos de interés bajan mucho por el crédito barato, esto hará que estos proyectos a futuro sean mucho más atractivos. Esta mayor demanda lleva a un aumento del precio de los factores de producción, es decir, el material, equipo y trabajadores para llevar a cabo estos proyectos. También aumentará el precio de los bienes de consumo, motivados sobre todo por el alza de los salarios de los trabajadores que se gastan el dinero en estos bienes. El aumento de costes, motivado por estas subidas de precio, llevará a los inversores a pedir aún más crédito barato. Esto lo que hará será empeorar el ciclo inflacionario. Básicamente se está aumentando la inversión sin que exista un ahorro que lo respalde. Los productores compiten cada vez más por unos recursos que no aumentan, mientras el consumo no se reduce. Esta situación llega a su fin cuando los bancos centrales dejan de expandir el crédito. Y esto es inevitable, porque si se sigue imprimiendo dinero, al final la inflación llegará a un punto que será insostenible y podrá poner incluso en riesgo el propio sistema monetario. En esencia, hay que parar con el grifo del crédito para evitar convertirse en la Venezuela inflacionaria. Con este parón en el crédito, el boom llega a su fin con un aumento de los tipos de interés. Esto supone que muchos de los proyectos que se empezaron dejan de ser rentables a la luz de los nuevos tipos, lo que lleva a la ruina a miles de empresas. Se produce también un aumento sideral del desempleo y una abrupta caída de los precios donde la burbuja había tenido más auge. Gran parte de los factores empleados para estos proyectos eran muy específicos, entonces no se podrán reconvertir a otros proyectos. Asistiremos por tanto a una destrucción neta de riqueza y a una distorsión de la estructura productiva. Vistos el boom y la recesión, quedan explicadas las bases fundamentales de la teoría austríaca del ciclo económico. Y es muy importante que quede claro que este proceso no es característico del libre mercado. Los bancos, sin ayuda del Banco Central, nunca podrían expandir el crédito de una manera tan extrema. Si el sistema bancario fuera realmente competitivo, cuando un banco expandiera demasiado el crédito, los competidores rápidamente le pondrían a raya, exigiéndole el pago de dicho crédito para que no pueda seguir aumentándolo. Otro punto que la gente no termina de comprender es que la etapa de recesión es fundamental.
Es conocida la famosa frase de que la recesión es la resaca que viene después de la borrachera. Es necesario que los proyectos improductivos, los proyectos que se han hecho en base a predicciones que no eran realistas, que eran en base a unos tipos de interés demasiado bajos, que luego han tenido que cambiar, sean desechadas y se sustituyan por otros proyectos que generen una rentabilidad ajustada a las nuevas expectativas. El error de muchos economistas, cuyo ejemplo más sobresaliente ha sido Keynes, ha sido recomendar que una vez llegado el crash, se bajen todavía más los tipos de interés. Esto lo único que conseguirá será posponer la depresión, pero para que cuando llegue sea mucho más monstruosa, porque habrá muchos más proyectos que se hayan llevado a cabo con unas expectativas equivocadas. Pero, ¿cómo se aplica la teoría que acabamos de ver hoy, la teoría austriaca del ciclo económico, a la Gran Depresión y a la crisis de 2008? Si queréis saberlo, tendréis que esperar al próximo vídeo, así que os podéis suscribir por aquí o también podéis ver este otro vídeo. Nos vemos en el siguiente y un saludo.